Bueno, bienvenidos a esta conversación entre el poeta Raúl Zurita y el artista Camilo Yáñez. Esta conversación es parte de nuestra exposición, o mejor dicho, de nuestro segundo aniversario de la revista Artishop. Tenemos una muestra acá también, en el local. Aquellos que no han ido a ver, aprovechen de mirarla. Es una muestra que reúne a una selección de artistas que hemos presentado en una sección que se llama Artista del Mes, y que consiste básicamente en seleccionar portafolios de artistas que consideramos que tienen poca exposición o son emergentes y no han tenido la oportunidad de exhibir su trabajo. Y se hizo una selección de esos artistas. Bueno, en realidad se invitaron a todos, pero no todos pudieron participar, algunos de ellos vivían afuera, y ahí está la muestra, con una obra representando a cada artista. Esto vino también en parte como un ejercicio que quisimos plantear junto con Local, que aprovecho para agradecerles la invitación, tanto para alojar la muestra como para desarrollar estas conversaciones, discutiendo ideas de cómo podíamos celebrar nuestro aniversario de algún modo, no sé, que nos pareciera como interesante. Entonces se nos ocurrió esta idea de desvirtualizar la revista, ¿no? Porque Artishop es solo online. Y la idea era un poco hacer que algunas de las secciones de la revista se materializaran, se hicieran tangibles, se hicieran físicas. Y por eso está la muestra Artista del Mes, y por eso estamos organizando estas conversaciones que responden un poco a una sección que tenemos que se llama Artistas a los Artistas, en la cual dos artistas conversan de manera casual, algunas veces de manera distendida, no hay ningún tipo de restricción a nivel editorial, simplemente dejarles como carta abierta para que puedan conversar de los temas que más les interesan. Entonces aquí estamos en una especie de artistas a los artistas en vivo, con dos personas talentosas que admiro mucho a ambos, y voy a presentarlos un poco. Camilo Yáñez nació en Santiago de Chile en 1974, es artista visual, curador, es licenciado en artes, egresado de magíster en artes visuales de la Universidad de Chile, ha expuesto individual y colectivamente en Chile y en el extranjero. Su obra ha sido exhibida en la 12ª Bienal de Estambul, en Turquía, 2011, Dislocación, el Kunstmuseum de Berna, en Suiza, también en 2011, Chile Behind the Scenes, Espacio Cultural Louis Vuitton en París, Francia, 2010, la 5ª Bienal de Mercosur en Porto Alegre, Brasil. De sus exposiciones individuales destaca La Historia Inmediata en la Sala CCU en el 2009, y actualmente Camilo está exhibiendo simultáneamente en la Galería D21 y en la Sala Gasco, así que también en parte por eso nos parecía apropiado que Camilo estuviera acá como invitado esta noche. Es también miembro del comité editorial de Copiar el Edén, editado por Gerardo Mosquera y Puro Chile Editores. Entre el 2001 y el 2008 fue curador del Centro Cultural Matucana 100. Desde el 2007 es académico de la Universidad Diego Portales. Entre sus proyectos curatoriales destacan Rúbrica, de Gonzalo Díaz, en el año 2003, y Muchedumbre, de Jorge Brandmeier, en el 2012. En el 2009 fue el curador general de la 7ª Bienal de Mercosur. Raúl Zurita nació en Santiago en 1950, estudió ingeniería en estructuras metálicas en la Universidad Federico Santa María de Valparaíso. Fue en esta misma ciudad donde a comienzos de la década de 1970 conoció a Juan Luis Martínez, junto a quien desarrolló una intensa actividad creativa. En forma paralela, fue un activo integrante del colectivo de acciones de Artecada. En el año 2000, Zurita recibió el Premio Nacional de Literatura. 2 años después comenzó a escribir Zurita, obra considerada por la crítica especializada como un evento literario. En este libro de casi 800 páginas, cuya elaboración le tomó 10 años, Zurita da cuenta de la desolación en un relato poético que tiene como fondo las horas previas al 11 de septiembre de 1973. Zurita ha sido profesor visitante en Tufts University, California State University, y enseña en la Universidad Diego Portales. Libros y selecciones de sus poemas han sido traducidos al inglés, alemán, sueco, bengalí, chino, italiano y ruso.
El mismo Zurita dice de la poesía: me da lata, una profunda lata. La encuentro tan alejada de la experiencia. Si llegara un marciano y la única información con que contara sobre el siglo XX fueran los libros de poesía, es probable que ese marciano llegara a la conclusión de que aquí no ha pasado absolutamente nada. Los datos básicos son dos. Primero, tu existencia, que estás vivo. Y segundo, que estás vivo en un mundo. Pero gran parte de lo que entendemos por poesía refleja lo que llamamos experiencia interior, donde están solamente los ecos, pero no el sonido. Los dejo con Camilo Yáñez y Raúl Zurita. Muchas gracias por venir, muchas gracias a la invitación de Artichoke y la gente local. Yo me siento honrado de conversar con Zurita, más que una conversación. Creo que va a ser como una entrevista. Yo creo que hay que sacarle más información a Zurita de la que ya ha estado puesta o circulando. Hay una... Yo voy a ir al grano al tiro porque me parece que hice unas anotaciones. Espero ser lo suficientemente directo y delicado, pero Zurita se ha masturbado en público, se ha echado ácido en la cara, ha escrito en el desierto, ha escrito en el cielo, tiene proyectos en el acantilado, ha sido agregado cultural, ha recibido el Premio Nacional de Literatura, ha sido miembro del Partido Comunista, fue torturado. No sé, me parece que es alguien que ha pasado por una cantidad, por un espectro de posibilidades muy brutal, con diferentes escenarios y con una marca muy profunda, que creo que es una marca que comparto en relación al golpe militar. Ha sido miembro del CADA también, o sea que la oscilación del trabajo de Zurita y su campo ha sido muy diverso. Yo lo considero alguien muy radical dentro de su trabajo. Entonces, mi primera pregunta, o para echar a discutir la bola, es como la relación de poesía y política. Me gustaría saber y hablar de eso en un rato. Camilo, hola. En todo lo que dice hay verdad, por su buena también porción de mentira. Si me hubiera echado ácido, parecería Frankenstein. Hice un par de cosas. Lo de la masturbación en público también es bien relativo, bien relativo. Fui miembro de la Juventud Comunista, estuve preso en el Maipo, pero no sufrí esa tortura sistemática. Sufrí unas pateaduras del padre y señor mío, pero no conocí la tortura, la parrilla. Estuve en condiciones muy infrahumanas en un barco con 800 tipos metidos en una bodega, donde pasamos casi un mes en Maipo, que era un barco, un carguero de la Compañía Sudamericana de Vapores. Pero entonces, ahora, la relación poesía-política, es claro, es un arte en general que solamente refleje a un individuo. En general corre el riesgo de ser un arte autista. Una poesía autista es aquella que solamente da cuenta de sí misma. Y la culpa un poco de eso, es cuando se decreta el fin de la vanguardia. En la vanguardia finalmente el viejo precepto romántico, la razón del arte y la vida. Entonces, lo que sucede un poco después de eso, está reflejado en el poeta Octavio Paz, que dice que el arte deja de mirar afuera y se vuelve sobre sí mismo para interrogarse sobre su propia naturaleza. Eso creo que describe muy bien el arte conceptual, una serie de manifestaciones del arte se interroga sobre sí mismo, pero algo que se interroga sobre sí mismo y no se interroga sobre el afuera, o sea, sobre el mundo donde los hombres sufren, padecen, luchan. Es un arte absolutamente muerto. O sea, si no hay una relación con
con la materialidad concreta del mundo. Si solamente es capaz de verse a sí mismo, lo más probable es que sea un arte que se está viendo en retirada. Las decadencias siempre empiezan cuando los seres solamente son capaces de verse a sí mismos. Ahora, eso no significa que de repente aparezca un coso y haga una relación entre tres sillas, la silla la silla de verdad, la silla del diccionario, la foto de la silla, que no sea absolutamente fascinante. Entonces todo lo que digo, puede emerger un poeta, hacer exactamente todo lo que digo, todo lo que yo detesto y maravillarme. O sea, esa es la libertad artística. Acabo de decir que si el arte no tiene que ver con el mundo, está muerto, y alguien puede hacer un arte de un intimismo impresionante y desmentirme una por más todo lo que estoy diciendo. Ahora yo te quería preguntar así otra cosa. Cuando tú eres un artista muy notable que yo admiro mucho. Vimos tu exposición en la D21, en la instalación notable, y eres curador y has sido objeto de curadorías. Entonces a mí me tiene súper intrigado, ya hablando al pan vino vino, el papel del curador. O sea, esta especie de grandes tiranos, grandes ideólogos, entre el cual todos los artistas se suman como en filita, ¿entiendes? Porque a este genio iluminado se le ocurrió hacer una muestra sobre las particularidades lingüísticas de las zonas emergentes y la relación política con... Entonces, realmente me tiene absolutamente perplejo. Entonces siento que no estamos preparados todavía para eliminar de golpe la individualidad artística. O sea, no estamos preparados para todavía un mundo sin caso. O sea, y no puede ser que los curadores estén ordenando la escena, si son burócratas finalmente. Sí. Habría que preguntarse lo mismo por los editores de libros, ¿no? Finalmente un curador es un editor, y finalmente un editor es alguien que puede ayudar a contextualizar cierta escritura. Evidentemente hay editores buenos y editores malos, evidentemente hay editores populistas y editores radicales. Yo creo que el trabajo curatorial, sin caer, yo prefiero autonominarme en ese sentido más como se llama a sí mismo Harold Seaman, que es como el curador suizo que yo creo que más respeto y que empezó en los 70. Prefiero hablar de organizador de exposiciones. A mí me da la sensación, por lo menos en Chile, de que el problema de carencia de gente, o sea, básicamente creo que para ser un buen curador hay que ser un entusiasta y no un burócrata. Los que son burócratas hacen muy mala curatoría, y en ese sentido creo que hay cierta carencia a nivel institucional de gente que pueda armar relatos. Finalmente un curador es un narrador más que puede ocupar y trabajar con artistas para poder gatillar nuevos sentidos. Volviendo a esa reflexión, me parece que hay cierto arte contemporáneo, sobre todo chileno, que podría llamar como carente de relato, cosa que pasaba en los 70 debido a la presión política. Entonces yo te devuelvo la pregunta al revés y decir, ¿cuál era la sensación? Y evidentemente entiendo la emergencia de poder producir obra en esa época, y cómo lo veía ahora. O sea, era urgente escribir y decir lo que pasaba, pero ahora parece ser que estamos como en una gran nube neoliberal placentera, donde nada nos conflictúa. Entonces, ¿cuál es la urgencia de hoy día? Bueno, no respeto de sobre el curador. Ahora, tal vez esto hable muy pobremente. La poesía
no necesita curador porque nadie se interesaría en ser curador. Pero mira, claro, yo recuerdo siempre en los años 70, después del golpe, la noche absoluta del 74, 75, era un paisaje absolutamente desolado. Y hago que relato un curso en la Diego Portales que se llama Arte y Dictadura. Entonces, hasta que una vez, el año 77, iba caminando muy desvalido por la calle Santa Lucía y dentro de la galería. Y me meto y bajo, tiene un pequeño salón, una galería de arte muy chica. Y empiezo a mirar los cuadros que habían, fue como un golpe. ¿Sí? Miren unos cuadros de latón, de 3 metros por 1,5 metros, como de fierro, con siluetas pintadas, con agujeros como de bala. Era una expresión de Carlos en Galería Carlos. Y todo lo que estaba pasando en Chile, todo lo que estaba en Chile, absolutamente. Y estaba puesto de tal forma que si hubiera llegado un general, habría dicho, va. No podía haber, entonces censuraban algo, no. Nada, todo se decía, ¿no? Todo se decía y con una fuerza. Entonces creo que fue el gran momento, por lo menos para mí, en que entendí yo en lo personal que se podía hacer. Que las ideas que uno le daban vueltas por la cabeza y le parecían demencia, finalmente no eran tan demenciales. Ahora, creo que en cierto sentido, mirándolo con perspectiva, la lucha contra un dictador focalizado, es más, al menos es más claro. Pero saber contra qué lucha uno en esta sociedad, el lucro, en fin, los frentes son mucho más, no se canalizan en persona, ¿no? O sea, no es, es súper difícil. Ahora yo creo que un arte equivalente al de esos años sería un arte muy, la verdad que bastante suicida. Un arte que cuestionara apoya esa corriente del proteccionismo, un arte que apelara al hurto, al plagio, a la protección, a la expropiación. Entonces eso sería un equivalente hoy a lo que fue el CAR, lo que fue Carlos Altamirano, una amparada en los 80. Pero creo que el riesgo de asumir eso es porque hay una cosa que es absolutamente intocable. Lo intocable de esta sociedad es el derecho a la propiedad, la propiedad. Todo lo que es atento contra la propiedad es inmediatamente sancionado de una forma brutal. Creo que un arte válido hoy día debería de una u otra forma incidir sobre el proceso de propiedad. En ese sentido hay un poeta que a mí me interesa mucho y que me gustaría que hablarais de él, sobre todo porque entiendo que también te inspira mucho, pero a mí me parece que el libro La ciudad de Gonzalo Millán, escrito en el 79, editado en el 79 y hecho en el exilio, pareciera ser que Millán es uno de los poetas medulares sin ser del establishment de los poetas chilenos. Entonces me encantaría que hablara de la urgencia de él. Y su último libro es cuando tuvo cáncer, cuando narró su estado de desesperación de la muerte. Gonzalo Millán, fíjate que fue, creo que muy respetado por el pequeño ambiente de los poetas, pero y al mismo tiempo absolutamente no reconocido. Y uno de los casos más absolutamente injusto que yo haya podido ver. O sea, él
es un poeta, a mi juicio, fundamental. Antes de que La Ciudad publicó unos poemas, La Ciudad es un largo poema que escribe efectivamente en Canadá y emplea un lenguaje absolutamente objetivo, donde un verso, una línea en la que sucede, toma elementos de la línea anterior, le hace una pequeña transformación sin que intervenga el yo para absolutamente nada. Entonces, y el poema La Ciudad termina, es un amanecer, un anochecer en la ciudad de Santiago, con un personaje, la verdad, el tirano. Es un poema muy impresionante. Pero yo quiero llamar la atención sobre otro poema. Si hubiera sabido, lo habría traído. Se llama Vida. Un poema que escribió a los 20 años. Que es un poema que empieza escribiendo todo lo que es la vida. Entonces escribe en líneas muy simples, como la planta se fecunda, se poliniza, se fecunda la planta, cómo nacen los perros, los animales, cómo se acoplan, y cómo todo florece, cómo todo nace, cómo todo emerge. Y la criatura sale de las piernas de la madre cubierta de sangre, el perro se monta la perra, los peces acuden, si uno le echa migaja en la... Esto es una discusión, y ya acercándose al final dice, y los cangrejos y los lagartos echan pinzas y colas nuevas y pierden al tiempo. Corte de una interlínea, es decir, la siguiente interlínea. Se desgastan las células, los órganos, los tejidos, disminuyen las fuerzas vitales, la muerte es el fin de la vida. Esa frase, la muerte es el fin de la vida, es la frase más obvia de verdadera, ¿me entiendes? Así que la muerte es el fin de la vida, es una bomba. Y tú recuperas nuevamente el poder del lenguaje, o sea, todo lo que el lenguaje está significando en esos elementos que... Entonces, es un poema absolutamente mágico. Y el libro, el último que escribió ese diario, el que relata todo el proceso de la lucha contra el cáncer, es un libro desgarrador, pero literalmente, que uno diría, bueno, es un tipo que se muere. Además, literalmente, está a la altura de lo, qué sé yo, de un Philip Roth, o sea, es un gran artista que no tuvo el reconocimiento, me refiero al reconocimiento material, que realmente merecía un tipo de superioridad. Me gustaría que relatara ahí, muy poca gente sabe, la más vinculada a la literatura puede saberlo, pero la gente que va al cementerio general y ve el monumento a los detenidos desaparecidos, hay un trozo, una frase del poema tuyo que canta un amor desaparecido, que me parece bien... Chile como la catástrofe inminente, para entender a Chile como esa noción, para entender a Chile políticamente, me parece que ese poema es demoledor, sobre todo por la cosa territorial, ¿no? O sea, no solo por las muertes de la dictadura, sino por el asunto del territorio, de entender el dolor desde el territorio también. Me encantaría que pudiéramos hablar de eso un poco. Yo me gustaría, voy a hablar, sí. Pero tú, Camilo, ¿cuál es tu relación? Tú eres más joven. Naciste en 74, el golpe había sido un año antes, que hace un arte también cargado políticamente. ¿Qué es lo que ¿por qué persistes? O sea, ¿qué es? Yo entiendo que claro, pero tú creciste en dictadura. ¿Por qué esa necesidad, esa resistencia? Hay evidentemente a uno no le tocó el trauma brutal del dolor y de la muerte de manera directa, quizás amigos, familiares, posteriormente gente
sufrió la brutalidad. Pero hay una cosa en la dictadura que está un poco en la exposición de E21, que es que lo que produce la dictadura es un cambio de modelo económico, y el cambio de modelo económico es a su vez un cambio de metabolismo social. A mi juicio, de hecho nosotros, los que estamos aquí, según las encuestas, pertenecemos al 8 o 10 o 12% más rico de la población chilena. O sea, si uno gana más de 800.000, creo que en la estadística uno pertenece al 12% más rico de la población chilena. Por lo tanto, pareciera ser que la gran mayoría de la gente vive muy desconectada de lo que somos en realidad, o de lo que nos pasa, o la desvinculación con el aparato político hoy en día, o sea, lo que ha pasado en Chile después del gobierno de Piñera. Yo tengo la sensación de que aún no es posible catastrar el deterioro o el cambio brutal que produjo la dictadura, pero no la produjo en solo una cierta cantidad de personas que murieron, sino que la produjo en que hay generaciones y generaciones de gente que entiende el manejo social con relaciones de mercado sin entender que hay una especie como de bien común. Lo vemos en relación a la educación, lo vemos en relación... O sea, no puede ser que, a mi juicio, la salud, la educación y la previsión sean estructuras básicas, privadas, que generen utilidades para algunos. Ese solo hecho es de alguna manera lo que yo entiendo como dolor producido por la dictadura, que es como el segundo tiempo, por decirlo de alguna manera. O, ¿cómo se llama estos remedios? Los remedios tienen... ¿Es la contraindicación de la dictadura? Es lo que pasa ahora económicamente. En ese sentido creo que hay que volver a remirar el asunto. De hecho estamos a 40 años del golpe, y lo que pasa hoy en día en la Cámara de Diputados en relación al que salió vicepresidente, que era corrupto, que finalmente la UDI vota por él para que bajar lo de Beyer. O sea, me parece que la jugada política en Chile está muy deteriorada. También me parece que hay una ausencia de presencia de intelectuales o artistas dando opinión sobre ese asunto. Ahí es donde yo, por lo menos, trato de pensar. Ese video que tiene sobre usted mencionando yo, claro, he tratado donde puedo de no ponerme límites, porque es tonto poner uno mismo ponerse límites. Porque por supuesto ya vendrá el 97% de los pondrá de inmediato. Será, eso no se puede hacer, eso no. Entonces, claro, mientras en una situación bastante adversa, porque Chile es un país muy desolado. Los lenguajes que había en la grandeza nerudiana, tanto eso como la ironía de Parma, yo sentía que no alcanzaba a dar cuenta de lo que realmente estaba pasando. O sea, tú te puedes reír hasta un cierto momento. Puede ser irónico mientras todavía tiene posibilidad. Pero hay situaciones que ya la ironía ya no. Y esa era una de esos hechos que la ironía no conoce. Entonces, me imaginaba tal vez una forma de sobrevivir, de no sucumbir ante la angustia, porque no era solo el miedo de una parte, era también la pobreza, una borracha de miseria, pero entonces pensaba, entonces me imaginaba para decir, porque una vez vi un avión muy de niño que escribía, sacando volteretas, escribía la frase perlina y radiolina, que eran dos jabones para lavar ropa. Y yo pensé que eso era un sueño, porque los recuerdos antiguos, cuando uno se va poniendo, no sabe si son recuerdos o son sueños que tuvo. Y
Y me imaginaba eso. Después algunas de esas cosas se hicieron, se hizo, pero el canto a su amor desapareció. Yo creo que la verdad que no sé bien por qué lo escribí, pero es el momento que estaban emergiendo los grupos rock, ¿no? Y había un grupo que se llamaba los Pinochet Boys, y que a mí me alucinaron los nombres, ¿no? Los Pinochet Boys, los prisioneros, o sea, cómo esos grupos estaban dando cuenta, de una forma impresionante, del mundo en el que se estaba viviendo. Entonces, los prisioneros, llamamos los prisioneros, ahora todos los conocen, fíjense, pero que se llaman los prisioneros en ese minuto en Chile. Y los Pinochet Boys son más míticos, o sea, que menos. Entonces, el canto sobre el recinto me habla de la cosa, cuando hablamos religioso. Ese es un poema, para mí, un poema rockero, o sea. Por eso lo tocaste con los asistentes. O sea, entonces con un lenguaje de jerga, de la calle, llevado, y emergen los paisajes, emergen, pero no sé qué es. Yo creo que uno sabe poco, que cada vez estoy más escéptico respecto a la noción de autor. No sé quién habla cuando uno. O sea, sé que en este momento estoy hablando a alguien que coincide conmigo mismo. Pero de pronto uno se pone a escribir. ¿Y quién diablo se mete que hace que uno hable en el lenguaje que no es el mismo que usa para ir a comprar pan? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué es tan sorprendente para ti el resultado de lo que escribes? A mí me sorprende, para bien o para mal. Y al mismo tiempo, por experimentar un cierto cansancio de lo que se llaman los poemarios. Una palabra que me cae muy mal, poemario. Una cosa un poco sutil. O sea, que es el poema, esta artesanía de poemas cortos que repiten toda una formulita y que como ponerse un disquito y hacerlo de tanto en tanto, esa artesanía de poemitas, sus poemitas, de tanto aparecen cosas impresionantes, pero entonces sentía que era una situación tan fuerte y tan adversa, debía ponerse un arte, una poesía que fuera más fuerte y más contundente que el dolor que se nos estaba causando. O sea, ya no era el momento de poemita,